del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un momento a ver si me puedo conectar por aquí, que necesito un archivo. Ok. Ya, sino que no alcanzaba a conectarse. Entonces, sobre la luz, ayer estábamos tratando de llegar a la idea o de comprender mejor la idea de quién es Dios en sí mismo, ¿cierto? Entonces, que quién es Dios, traíamos una de las mejores analogías para comprender a Dios, que es la luz o el sol. Y mientras más nosotros nos acerquemos a su luz, a su ser, que es luz, que es verdad, vamos a comprender o tratar de entender qué querrá esa luz para nosotros. Esa misma luz nos comunica lo que Él quiere. Por eso se dice que también Dios es simplísimo. Dios es simplísimo. Porque en la medida que es luz y su ser que es luz, inmediatamente se hace conocer, se hace entender. Y que la necesidad, una de las primeras que nosotros debemos hacer como casi urgencia, es asimilar quién es ese Dios. Y mientras más conozca quién es ese Dios, voy a entender y voy a saber qué quiere Él de nosotros. Qué es lo que realmente Él quiere, no lo que yo crea que Él quiere. Se comunica como la luz del sol se extiende y se expande con esa simplicidad y lo abarca todo y lo encierra todo.
y está al alcance de todos. ¿Qué quiere hacer y cuánto quiere hacer de lo que quiere hacer en nosotros? Ese punto creo que es muy clave. ¿Qué quiere hacer? ¿Y cuánto quiere hacer de lo que quiere hacer con nosotros? Entonces ayer decíamos que su misma naturaleza es la donación total de sí mismo. Esa es la primera característica de Dios también. Por naturaleza, lo primero que Él hace es su donación total, la donación total de sí mismo. Y por eso la teología o los místicos dicen que esa misma naturaleza de la donación total lo hace ser trinitario. Que hasta esa misma naturaleza explica que Él tiene que ser trinitario. Porque si es para darse a quién, ¿no? Entonces, ¿qué tanto quiere Él darnos de lo que nos quiere dar? ¿Qué tanto? Para nosotros no estar esperando solamente migajas. Aparte de que si las merecemos o no las merecemos, dejemos eso a un lado. En Dios, ¿cómo se da Él? ¿Cómo quiere darse Él? Entonces, si dice, no, Él quiere compartirnos su vida bienaventurada, como lo dice el catecismo. ¿Cuánto de esa vida bienaventurada quiere darnos? ¿Cuánto? Ese cuánto lo ponemos siempre nosotros. Ese cuánto siempre nosotros le vamos a poner el límite. Pero nosotros, ahí está, sigue siendo el problema. ¿Cuánto quiere dar Dios? Por eso en Luisa ustedes en los primeros volúmenes van a encontrar que lo que Él más lo hace feliz de las almas es la confianza. Confianza que queda obstaculizada, perturbada, oscurecida, etcétera, etcétera, por el pecado, ¿no? Mientras más nos sentimos culpables, menos osamos pedirle, menos creemos que Él quiere. Por eso, por el momento, tratar de ver a Dios tal cual es, no dependiendo de nosotros, para entonces saber cuánto quiere darnos de su vida bienaventurada. Cuánto, cuánto, cuánto. Y para también entender cuánto quiere darnos de su vida bienaventurada, debemos siempre ir, como hace Luisa, o en esa pedagogía de todos los escritos, ir al estado original cuando creó el hombre, para entender qué fue lo que él quería hacer al inicio antes de que nosotros la embarráramos tanto. Porque muchas veces aún las teologías actuales olvidan ese momento del estado de justicia original. Y entonces siempre comienzan a tratar de explicar a Dios desde una antropología humana totalmente, no desde esa antropología del estado de justicia original. Entonces, ¿cómo fue creó al ser humano en ese estado de justicia original? Para también entender qué era lo que debíamos estar haciendo antes de. Porque de lo que más sabemos es lo que debemos hacer después del pecado. Eso es lo que más hemos entendido, se nos ha explicado, etc. Pero ¿qué debió hacer el hombre en su estado de justicia original? Solamente comer frutas del paraíso. ¿Qué tanto hemos penetrado realmente en qué era lo que realmente debería estar haciendo?
y cómo fue creado ese ser humano en ese estado de justicia original. Porque cuando entendamos también qué fue lo que Él hizo en nosotros en ese estado, vamos a entender entonces cómo recibir todo lo que Dios quiere darnos. Y ayer entonces Carla estaba hablando sobre eso, ¿no? ¿Cómo fue que creó a Dios? Perdón, Dios creó al hombre. ¿Qué colocó en el hombre? ¿Cuáles son esas potencias físicas y espirituales? ¿Se acuerdan de ellas? Sí. Esas potencias del alma en donde era una creación para una finalidad específica. ¿Cuál? Recibir todo lo que Dios quería darnos. Ahora, ¿qué hemos entendido de qué es lo que Él quiere darnos? ¿Qué es lo que Él quiere dar? No lo que usted cree que Él quiera darnos, no. Recordemos, eso es solo antes de la revelación de Dios. El hombre pensando a ver qué será y será que esto. No, recordemos que Él ya se reveló. ¿Qué es lo que Él quiere dar? Entonces, por eso, mediten bastante. Capítulo de San Juan, del 14 al 17. O ese capítulo 17 cuando Él le dice al Padre, yo quiero que esto y esto. En la medida de Dios, no en nuestras medidas. O sea, lo importante es saber la medida que Dios quiere darnos las cosas. ¿En qué medida? Para nosotros entonces, después que comencemos a leer y meditar todo esto de Luisa, digamos, no, yo creo que eso está como muy exagerado lo que dice ahí. No, yo creo que es que Dios, no. Cuando Él dice de que seamos perfectos como, yo creo que ese como no es de 100% igual, sino como una sombra tal vez. Y no como Dios todo lo quiere, como Dios lo quiere en la medida que Él quiere. Y si decíamos que Dios es luz, meditemos entonces las características de la luz. ¿Qué son esas características? Eso es el trabajo que les toca a ustedes también hacer. ¿Cuáles serán las características? Piensen. ¿Qué será la característica de la luz? ¿Qué es la luz? ¿Qué trae la luz? ¿Qué pasa con la luz? No en una cosa así científica, pues no sé si aquí hay algún físico, pues bueno, ¿no? Para que explique un poco mejor. Pero así, en la simplicidad nuestra, es fácil decir, ve, la luz trae esto, la luz hace eso, ¿cierto? Pero recuerden que ese es el ejercicio de meditar. Y eso nos va haciendo apropiar las verdades mucho mejor. Entonces, ¿qué será Dios luz? Entonces, si Él es luz y quiere darnos totalmente Él mismo, Él quiere que nosotros seamos, ¿qué entonces? Luz. ¿Cuánto? Una chispita, dos chispitas, ¿cuántos lumens querrá que seamos nosotros? ¿Cuánto? Depende de la generosidad del dador, ¿cierto? Sí. Si Dios fuera como nosotros cuando damos en la Santa Misa, pues ahí sí que tristeza. Pero recordemos, no es como nosotros. ¿Cómo se da Dios todo lo que quiere darnos? Entonces toda su luz quiere que nosotros, ayer decía, que nos transformemos en luz. Pero ¿cuánto de esa luz? Eso es lo que ustedes tienen que decir. ¿Cuánto quiere que yo sea luz? ¿Qué clase de luz
Él vino a traernos con Jesús, por ejemplo. ¿Qué clase de luz? Porque también podemos hacer una diferenciación, ¿no? Luz artificial, luz natural, luz de la razón, luz sobrenatural, tantas, eso ya se convierte en un tratado y necesitamos como que primero tener un poquito más de inteligencia, los otros que estamos tratando de explicar y mucho más tiempo, o sea, como unas 2 semanas de retiro. ¿Cuál sería la luz natural, o sea, del ser humano? ¿En dónde dice el ser humano? ¿Cuál es su luz en el ser humano? Dicen que es la razón, ¿cierto? La razón, esa es la luz natural del género humano, es quien le da la luz para pensar, la razón. Mientras más piense, él más va a tener luz y más va a conocer, y eso, ¿cierto? Luego viene entonces la luz que nos vino a traer Cristo. ¿Cuál es esa luz? Ya la iglesia nos dice, nos enseña que es una luz, ya no es natural como la de nosotros, sino que es sobrenatural, o sea, que está por encima de nuestra naturaleza. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Una luz que por nosotros mismos no la podemos ni siquiera alcanzar. Es imposible alcanzarla por nuestras propias fuerzas. Entonces es un regalo sobrenatural, por encima de nuestra naturaleza. Y aquí voy a comenzar a leer un poquito, unos capítulos. Volumen 3, marzo 9, 1900. Dice, la gracia es como el sol. Antes de Cristo, todos los seres humanos pensaban y querían ser felices, ¿cierto? Aspiraban la paz, les gustaría ser felices, les gustaría ser inteligentes, ¿cierto? Todo eso es, pero cómo el ser humano trataba, ahí es cuando se conoce eso de la filosofía y todos los pensamientos habidos y por haber que el hombre trata de pensar cuál es el origen, cuál es la finalidad, la luz de la razón, la luz de la filosofía. Y Jesús viene a traernos una luz diferente. Y es lo que la iglesia nos lo enseña como la gracia. La gracia. La gracia es como el sol. ¿No sabes tú que quien sale de mi voluntad sale de la luz y se confina a las tinieblas? Dios es luz, decíamos ayer, ¿cierto? Ustedes estuvieron ayer todo el día pensando de que Dios es luz, luz. Y una pregunta, pero entonces, ¿qué es la voluntad? La voluntad es en Dios mismo y la voluntad es luz, porque Él es luz. Quien se sale de su voluntad, ¿sale de dónde? Esos son los ejercicios que uno tiene que estar haciendo así en la simplicidad de estar buscando chismes. Uno va pensando, ¿sí?, en otras cosas más interesantes. Quien sale de mi voluntad, sale de la luz y se confina a las tinieblas. Mira un poco cómo me son ingratos los hombres. Así como la luz del sol llena toda la tierra, desde un punto al otro, de modo que no hay tierra que no goce del beneficio de su luz, ni hay persona que pueda lamentarse de estar privada de sus benéficos influjos. Tan es verdad que el sol, invistiendo a todo el universo para poder dar a luz a todo, lo toma como en su mano. Solo puede lamentarse de no gozar de su luz quien huyendo de su mano va a esconderse en cavernas, ¿cierto?
Solo el que voluntariamente no quiere salir a recibir el sol queda privado de los beneficios del sol, porque el sol está dispuesto a siempre darnos luz. Sin embargo, el sol, continuando su caritativo oficio, no deja de enviarle algún rayo de luz de entre sus dedos. Así mi gracia es una imagen del sol, que por todas partes inunda a las gentes, pobres y ricos, ignorantes y doctos, cristianos e infieles. Ninguno puede decir que está privado de ella, porque la luz de la verdad y el influjo de mi gracia llena la tierra. Él no solo ilumina a los católicos, ¿cierto? Dios siempre quiere que todos lleguen a la verdad. Ya, Él le envía a su Hijo diciendo, esta es la verdad perfecta. Los que no lo reciben, ellos mismos se privan. Pero a todos, Jesús fue enviado a todos. Eso es lo que celebrábamos en la Epifanía, ¿cierto? Que Jesús, después, con la venida de los Reyes Magos, Dios abre la revelación a todos los pueblos. A todos los pueblos está dispuesto a darle todas sus gracias. Pero ¿cuál no es mi pena al ver a la gente que cruzando esta luz a ojos cerrados y afrontando mi gracia con el torrente pestífero de sus iniquidades, se desvían de esta luz y voluntariamente viven en lugares tenebrosos? Ellas están expuestas a 1000 peligros, porque no teniendo luz no pueden conocer claramente, ni se encuentran en medio de amigos o de enemigos, ni huir de los peligros que los rodean. No sabemos, rechazamos la verdad, ¿y qué sucede? Entramos a vivir en la oscuridad, o ¿qué es lo contrario a la verdad? La mentira. Entonces, ¿qué pasa si rechazamos la verdad? ¿Qué pasa si rechazamos a ese sol que está queriendo darse totalmente en cada instante? Y ese es un punto que también, cuando estén leyendo los escritos de Luisa, pónganle mucha atención. Ayer lo decíamos, era una tarea. Busquen esos capítulos que hablan de la triste historia de la voluntad divina, de la divina voluntad. Porque en la medida en que entendamos esa historia triste de su voluntad, más nos va a doler el dolor de Dios. Más vamos a hacer propio el dolor de Dios, no el dolor de nuestras culpas, sino el mismo dolor de Dios. ¿Qué pasa si rechazamos la luz? Vivimos en las mentiras. Y entonces ya vivimos en mentira, pero hay otra realidad. Que aquel donador, aquel Dios, todo lo que quería darnos queda. ¿Qué pasa si usted no recibe algo? Queda suspendido, nadie lo quiso recibir. Entonces, lo triste del pecado no es que nosotros vivamos en la mentira. Pues sí, cada vez más peor, pero la otra realidad, ¿qué realidad está viviendo Dios? ¿Qué realidad? Y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de lo que podríamos haber hecho si le hubiéramos correspondido a Dios. Muchas veces nuestro cristianismo no está en esa dinámica.
sino solo en mí, en lo que me pasa, en lo que me pasa, en lo que me pasa. Pero para mí, para mí, para mí, para mi salvación, para mi salvación. Y Dios y su realidad, muchas veces no la tenemos en cuenta. Entonces, ¿qué pasa con ese donador que quería darnos? Ya sabemos y hemos experimentado y estamos experimentando hasta ahora las consecuencias de no estar en la luz, ¿cierto? Lo día a día es nuestra triste historia. Experimentar en cuerpo y alma palpablemente el haber rechazado a Dios. Y todavía estamos sufriendo las consecuencias de pronto de esa vida pasada. Ayer el Padre tratando de darnos y curarnos todas esas heridas que quedaron de nuestra voluntad. Pero ¿qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con Dios? Eso es lo que también Jesús quería hacerle entender a Luisa con las horas de la pasión, no para que ella supiera lo que él ya contó en el Evangelio y que por los tantos 2000 años, cuántos libros hablando de la pasión existen. No para que usted se dé cuenta si lo clavaron aquí o aquí o aquí o aquí, sino él tratando de encontrar a alguien que entendiera las penas de su corazón. Que lo acoja y lo cure y lo sane a él, no nosotros buscando que nos curen, que nos sanen, que nos... Siempre es como un egoísmo, ¿no? Nuestra religiosidad. No estoy hablando de aquí porque yo no los conozco, ¿cierto? Lo que pasa en otros lugares. Pero es como un egoísmo, aún nuestra religiosidad. Y por eso muchas veces no alcanzamos a tener claro ni a tener la fuerza para practicar los consejos evangélicos. El ser el último, no en estar mandando. Como que tratamos de encontrar son todas las cualidades de mandones. De practicar las virtudes del Evangelio tan difícil. No, de conocimiento, sí, como los evangélicos o los fariseos, ¿no? Sabemos mucho de todo, de esto y de eso, pero de las prácticas evangélicas, tan poquito encontrar a alguien que practique el Evangelio. Queremos saber para mandar, no para servir. Muchas veces entonces esa misma religiosidad, y vea que no estamos hablando de pecado aquí, de que entonces hacemos las cosas de Dios, pero no su voluntad. Porque su voluntad es practicar lo que Él nos dice. Sea el último, sírvale a todos, esto y lo otro, dé la otra mejilla, ame si lo desprecian. Todo lo contrario a lo que nosotros buscamos. Muchas veces somos muy católicos, nos convertimos hace tantos años, pero no hemos hecho la voluntad de Dios, ni siquiera la del Evangelio. Nos alejamos de la voluntad de Dios y ¿qué vamos a encontrar entonces? Oscuridad. Nos alejamos de la verdad y ¿qué comenzamos a vivir?
de la mentira. Pero entonces veamos esa otra parte, ese Dios, luz, que se ve rechazado. ¿Qué pasa con él? Y tratemos de remediar a él, no a nosotros. ¿Sí? Que esa es otra parte de una santidad purísima. Y esa santidad que ya no es buscándome a mí, nos hace crecer, como dicen los escritos, lo que no pudo hacer en 100 años lo va a hacer en un día. Porque es buscar no lo que yo, sino su querer, lo que Él quiere, su voluntad. Continúa aquí el capítulo. Ellas están expuestas a 1000 peligros porque no teniendo luz no pueden conocer claramente si se encuentran en medio de amigos o enemigos, ni de huir de peligros que los rodean. Si el sol tuviera razón, o sea, si el sol pudiera pensar y hablar, y los hombres pudieran hacerle esta afrenta a su luz, y que algunos llegando a tal ingratitud, que para despreciar y no ver más su resplandor, se arrancaran los ojos, y así quedan más seguros de vivir en las tinieblas. Está muy fuerte lo que dice aquí, ¿no? Aún con la voluntad de ofender al sol, como es tan difícil oír, porque sus rayos están queriéndolo ofender, nos sacamos los ojos, para ahí sí decir, ahí sí no te voy a ver. ¿En dónde se entiende eso? Esa obstinación de los condenados, ¿no? La obstinación que nosotros vamos haciendo en esta vida, no es allá en el último momento tampoco de la muerte. Es esa obstinación, en esta vida la estamos construyendo. Y así quedar sin los ojos más seguros de vivir en las tinieblas. Ay, el sol, en vez de mandar su luz, mandaría lamentos y lágrimas de dolor hasta trastornar toda la naturaleza. No obstante, lo que los hombres tendrían horror de hacer a la luz natural, llegan a tal exceso de afrontar de ese modo a mi gracia. Nosotros no nos arrancamos los ojos naturales, pero sí nuestras potencias espirituales. Y no queremos aceptarlo y rechazar voluntariamente su gracia. Ahí sí es el colmo, pues, de la oscuridad. ¿Qué pasa entonces si rechazamos al sol, a Dios que es sol? ¿Qué sucede? Volvemos y repetimos, ya lo hemos experimentado, ¿cierto? En cada momento de nuestra vida tenemos ese peso de todas las consecuencias de nuestros pecados, de los pecados sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi gracia, siempre benigna con ellos, en medio de las mismas tinieblas y de la locura de su ceguera, manda siempre resplendores de luz, porque mi gracia jamás deja a ninguno, sino que el hombre voluntariamente se sale de ella, y la gracia, no teniéndolo en sí, trata de seguirlo con el fulgor de su luz. Ahí está siempre Dios. Siempre Dios buscándonos y buscándonos y buscándonos. Mientras esto decía, el dulce Jesús estaba extremadamente afligido, y yo hacía cuanto más podía para consolarlo, pidiéndole que derramara en mí sus amarguras. Y él ha añadido, compadéceme si te soy causa de aflicción,
porque de vez en cuando siento toda la necesidad de desahogar en palabras con mis almas predilectas mi dolor sobre la ingratitud de los hombres, para mover sus corazones a repararme a tantos excesos y a compasión de los mismos hombres. Esa invitación aquí otra vez le está diciendo lo que ella narra en un día del balcón. Luisa, ¿se acuerda? Luisa, ayúdame, Luisa, ayúdame. Esa es lo que a todos ustedes lo han invitado con las horas de la pasión. Es el mismo grito. ¿Es así realmente? No sé si ustedes han encontrado ese libro y han sentido esa invitación, o simplemente ustedes están leyendo ahí por leer y ya. O han encontrado esa invitación de Jesús diciéndole, ayúdame, consuélame. Ayúdame, consuélame. ¿Qué es Dios? ¿Qué quiere comunicarnos Dios cuando dice, yo soy luz y quiero comunicarles todo lo que soy? ¿Qué ustedes han comprendido un poco? ¿Qué quiere comunicarnos? ¿Qué quiere comunicarnos? ¿Cuánto quiere entonces comunicarnos de su ser? ¿Cuánto estará suspendido porque no lo hemos recibido en la medida que Él quiere darlo? Solamente decíamos ayer, nos contentamos con poquitos. Pero ¿cuánto está suspendido y no hemos hecho? ¿Cuánto, por cuántas criaturas ha querido Dios darle todo lo que es Él y tan rechazado por todos? Esa otra parte entonces del rechazar la luz, ¿qué pasa si rechazamos la luz? Vuelvo y repito, no nos miremos, ¿qué pasa si rechazamos la luz? Si rechazamos a Dios, ¿qué pasa? Unos capítulos que leí hace poco del volumen 23 y 24 hablaban mucho sobre eso, que es que el hombre al rechazar una verdad, si supiera de todo lo que se priva, él mismo, ¿qué puede hacer un deseo de Dios? Que mire, imagínese Dios, un Dios diciendo, yo quiero que usted haga esto. ¿Qué vendrá detrás de eso? Si es un Dios el que lo está diciendo, ¿qué vendrá detrás de un deseo de Dios? ¿Qué podrá traer? No sé cómo decirlo. ¿Qué podremos ganar? ¿Qué podremos adquirir si realizamos o cumplimos un deseo de Dios? O sea, no sé si me dan a entender, ¿sí me entienden? Un Dios, piensen, un Dios en esa inmensidad de infinito. ¿Qué podrá desear? ¿Qué podrá dar cuando dice, yo quiero que usted haga esto? ¿Para qué? O sea, ¿qué podremos adquirir si realizamos un deseo de un Dios? Entonces, por eso dice, si conocieran lo que rechazan cuando no me escuchan. Si allí un señor dice, oiga, venga, pues yo no voy, pues yo no sé qué es, ¿cierto? Pero si es Dios que me invita y yo lo rechazo, ¿qué estoy perdiendo? ¿Qué estaré perdiendo?
Entonces él dice, es que si entendieran lo que significa rechazar una verdad mía, no de cualquiera, de un Dios. En otras partes, en otra forma de decir, le dice a Luisa, si comprendieran los bienes que contiene un acto de mi voluntad, estarían entonces todos dispuestos y peleando para ver quién lo hace. Pero es que como no sabemos quién está hablando, entonces no me importa si lo hago o no lo hago. Vean lo que él está tratando de decir ahí. Es que no me creen, no me conocen y por eso no me buscan y están tratando de hacer lo que yo quiero, lo que todo un Dios quiere que hagamos. No les interesa. Eso es lo que nosotros le decimos. ¿O no? Es que no me interesa usted quién es, usted para qué me manda a hacer esto. No, 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 no. Eso es lo que le decimos cuando no hacemos su voluntad. Así de sencillo. Y él trata de decirnos que será un acto de su voluntad y nosotros, ¿por qué? Por eso es que es tan importante que simplemente lo primero que tenemos que hacer es saber delante de quién estamos, o si no, pues no nos va a interesar nada, no nos va a mover a hacer las cosas, no nos va a mover a hacer las cosas, así leamos 2 o 3 veces esos volúmenes. Si tú haces tal acto, ganarás 100 millones de pesos. Las filas, porque sabemos que, pero si tú los invitamos para que conozcan cuál es la voluntad de Dios, 80, 90, 6 millones. Y a duras penas venimos, pues, ¿cierto? No es que allá están repartiendo, ¿cómo es la moneda de aquí? Colonos. No sé cuántos millones de colonos, las filas. Van a repartir el saber qué es lo que Dios quiere. No, estamos muy ocupados, es que, no, es que acabé de comprar un terreno. No, es que se va a casar mi familia, es que no fueron exactamente las excusas que le hacían a Jesús en el Evangelio. Todos los invitados, ¿y cuáles eran las excusas? No, es que hay una fiesta. No, es que hay un matrimonio. Es que acabé de comprar un terreno. Usted podrá entender, ¿cierto? Usted entiende. Exactamente las mismas excusas que hoy sacamos. Y creemos que son totalmente suficientes para decirle, a su banquete no puedo ir. No sabemos quién no sabemos, no lo hemos conocido ni uno en el 1%. Entonces, ¿qué es lo que nos falta hacer? ¿Qué es lo que nos falta hacer? ¿A quién? Entonces, por eso decíamos, hagan el esfuerzo de ustedes entender quién es ese Dios que ustedes dicen que es Dios. Porque si no, no nos vamos a mover a hacer las cosas. Nuestra voluntad no se va a mover. Porque la voluntad necesita entender para hacer. Hasta que usted no entienda, su voluntad no lo va a querer hacer. ¿Por qué no aceptamos la cruz? Porque no sabemos lo que la cruz nos va a dar. No, o aunque nos lo digan, no lo creemos porque ya nos los han dicho. Aunque el verbo mismo, el mismo Hijo de Dios nos diga, sígueme porque mi cruz es suave y ligera, no le creemos. No, eso sí yo no lo creo. Bienaventurados estos, no.
Eso es para otra historia, para otros con ese cuento. Entonces, tan lejos que estamos de hacer la voluntad de Dios, porque todavía no hemos creído ni sabemos quién es el que lo está diciendo. Intelectualmente sí, aquí habrá muchos que conocerán las Biblias y esto, historia y de todo, hasta yo, divina voluntad, aquí es que supuestamente hablándoles a ustedes, pero quién sabe cuánto hemos hecho su voluntad. Si supieran lo que pierden al alejarse de mi voluntad, si supieran, como no sabemos, entonces nos vale nada, ¿no? No lloramos cuando alguien no hace la voluntad de Dios. Si supiéramos la desgracia que está produciendo en esa alma no hacer la voluntad de un solo Dios, si es la voluntad de aquel fulanito, pues está bien, pero es que es la voluntad de un Dios. Es la voluntad de todo un Dios. Todavía es tan pequeño eso para nosotros que por eso no. Y eso es lo que entonces trata de explicarnos con tantos modos en los escritos de Luisa. Conozcan mi voluntad, entiendan quién soy yo y qué les quiero dar. Entiendan quién soy y qué les quiero dar. Para entonces, al menos ese entendimiento nos pueda mover más fácilmente a aceptar lo que Él quiera. Me pasó esto, por medio de quién yo estoy recibiendo eso. Por medio de quién yo recibo las circunstancias. De manos de quién yo recibo las circunstancias. Entonces, por eso nuestros conflictos. Porque a eso se le salió de las manos y lo que me pasó fue por culpa de eso, de eso. Y ahí comienzan las guerras entre las familias, entre nosotros o entre los vecinos, porque es que es ese. ¿Qué pasa entonces si nos salimos de la luz? Tantas tinieblas, por eso dice aquí, no sabemos si son amigos o enemigos, pues que estamos sin luz. La triste historia del pecado, ¿no? Entonces, ¿quién es Dios? Entiendan. Vayamos a entender quién es ese Dios para entonces lo que Él me diga, yo realizarlo sin dudar. Porque entonces aquí estaba un personaje y le dice al otro, sígueme. Y el otro, ¿para qué lo va a seguir a usted? Si yo soy tan rico en esto. Pues, ¿qué tengo que hacer? Todo lo que tiene, véndalo. ¿Para seguirlo a usted? No. ¿Quién es usted para yo hacer ese sacrificio? ¿Cuántas veces fue rechazado Jesús, no? El joven rico se fue triste porque es que la riqueza que él tenía era mucho más a lo que ese señor ahí le estaba diciendo, sígueme. Como no sabía quién era, dijo, no, esto yo no voy a cambiarlo por este, no. Es la misma historia. Como no conocemos quién es Dios, entonces Él nos pide las cosas y esos berrinches que pegamos. Esa berriadera porque me quitó esto, esa berriadera porque me quitó lo otro. Pero ¿quién se lo quitó? No, yo creo que fueron los fulanitos. Y Dios tratando de que seamos bienaventuradamente pobres. Y nosotros haciendo promesas para que nos compremos el carro último modelo. Porque es que esa es nuestra felicidad. Entonces, ¿para qué estamos siguiendo a Dios? ¿Qué es lo que nosotros queremos de Dios? ¿Qué pasa si ese sí es la verdadera luz y yo la estoy rechazando? ¿Qué pasará? Bueno, me meto en la mentira, sufro esto.
Pero la otra historia, ¿qué pasará con él que es tan rechazado? ¿Qué estará sufriendo él que es, y en cada instante le rechazan todo su ser? Esa es la invitación también de la dinámica de esta divina voluntad. Que veamos el dolor de su voluntad, no de nuestra. Entonces, cuando ustedes lean la Pasión también, olvídense de ustedes. Ay, es que a mí me están haciendo. Olvídese de eso. ¿Qué está sufriendo ese ser Dios? Esa es otra cara de esa santidad de Luisa que nos está queriendo presentar. De que tengamos los ojos solo fijos en los intereses de, y que Él se ocupe de lo que a mí me falta, de lo que a mí me estorba, de lo que a mí me haga falta, de lo que a mí me... Ese es un negocio que Él nos propone. Pero es que sí, y es que es muy entendible. Sé que es difícil eso también. Es que si supieran cómo están mis hijos, es que si supiera cómo es, pues claro, ustedes tienen un peso, pero Él dice, olvídese un momento y lleve mi cruz y verá. Y eso, si usted se ocupa de mí, yo me ocupo de usted, pero es que como no le creemos quién nos está haciendo esa propuesta, no sabemos quién es, entonces por eso no hacemos negocios con él. ¿Quién es ese Dios? Dice Luisa por aquí en este otro capítulo del volumen 2. Me ha parecido ver a Dios dentro de una luz, y Él mismo parecía también luz, y esta luz se encontraba belleza, fuerza, sabiduría, inmensidad, altura, profundidad sin límites ni confines. Así que también en el aire que respiramos es Dios mismo que se respira. ¿Sí o no? Pues vamos a decir sí, sí, sí. Si hacemos... Luis, eso es el ejercicio que hacía Luis. Ella le decían una cosa y ella, entonces aquí también, ella misma hacía ese proceso de entender. En el aire que respiramos es Dios mismo que se respira. Así que cada uno lo puede hacer como vida propia, como de hecho lo es. Así que ninguna cosa le escapa y ninguna le puede escapar. Esta es esa conciencia, ese conocimiento que va adquiriendo Luisa, porque entonces ya son afirmaciones, ya son conclusiones que ella misma hace, pero ella misma hace, ¿cierto? Ella está diciendo, entonces si es por allá y yo no veo ni los confines, ni para arriba ni para abajo, ahí veo un límite, no, entonces todo. Entonces ya pensando en eso, ya misma concluye, entonces también en el aire lo estoy respirando a Él. Son conclusiones que ella, y esas conclusiones son los que la hacen a ella avanzar en ese camino. Ella se apropia y ella misma hace la conclusión. Y ella misma concluye, si Dios es así, y Dios es así, y Dios es así, supuestamente Dios es así como dicen, entonces ninguna cosa le puede escapar. Como dice San Pablo, todo es una conclusión de San Pablo, propia de él. Él diciendo, si Dios es así, si Dios es esto, si Dios es... Y
y me demostró su amor enviando a su Hijo, entonces todo lo que suceda es bueno, porque todo viene de Dios. Y por eso él concluye, todo es bueno para aquellos que aman a Dios, todo. Usted ama a Dios, todo es bueno. Aunque sea la enfermedad o la tragedia más grande, ¿de dónde viene eso? O se le escapó, si algo se le escapa a Dios, entonces ese Dios que usted creía es muy pequeñito, muy limitado. Son las conclusiones de estar en esa verdad, en esa luz. Esta luz parece que sea toda voz sin que hable, toda obrante mientras siempre reposa. Se encuentra por todas partes sin estorbar en nada. Y mientras se encuentra en todas partes también tiene su centro. Oh Dios, qué incomprensible eres. Te veo, te siento, eres mi vida. Te restringes en mí, mientras siempre quedas inmenso y nada pierdes de ti. Sin embargo, me siento balbuceante y me parece no saber ni decir nada. Para poder explicar mejor, según nuestro lenguaje humano, diré que veo una sombra de Dios en todo lo creado. Porque en todo lo creado, Dios ha arrojado en alguna cosa su sombra de belleza, en otra sus perfumes, en otra su luz, como en el sol, donde yo veo una sombra especial de Dios, una imagen especial de Dios. Lo veo como delineado en este astro, que es como rey de los planetas. ¿Qué cosa es el sol? No es otra cosa que un globo de fuego. Uno es el globo, pero muchos son sus rayos. De modo que entonces podemos comprender fácilmente. Primero, que el globo es Dios y los rayos son sus atributos inmensos. El sol es fuego, pero al mismo tiempo es luz y calor. Así que la Santísima Trinidad está representada en el sol. El fuego es el Padre. La luz es el Hijo. El calor es el Espíritu Santo. Pero uno es el sol. Y así como no se puede dividir el fuego de la luz y del calor, así una es la potencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que entre ellos no se pueden realmente separar. Y así como el fuego en el mismo instante produce la luz y el calor, así que no se puede concebir el fuego sin concebirse también la luz y el calor. Y así no se puede concebir al Padre antes del Hijo y del Espíritu Santo. Y así recíprocamente tienen los tres el mismo principio eterno. Agrego que la luz del sol se expande por todas partes. Así Dios, con su inmensidad donde quiera penetra. Sin embargo, recordemos que no es más que una sombra, una imagen, porque el sol no llegaría a donde puede penetrar con su luz, pero Dios sí penetra donde quiera. Dios es espíritu purísimo y nosotros lo podemos simbolizar en el sol que hace penetrar sus rayos donde quiera, sin que ninguno lo pueda tomar entre las manos. Dios mira todo, las iniquidades, las infamias de los hombres, y Él queda siempre lo que es, puro, santo, inmaculado. Imagen de Dios es el sol que manda su luz sobre las inmundicias, pero sus rayos siempre quedan inmaculados. Expande su luz en el fuego y no se quema, en el mar, en los ríos y no se ahoga. Da luz a todo, fecunda todo, da vida a todo con su calor y no empobrece en luz, ni pierde nada de su calor.
Mucho más mientras hace tanto bien a todos. Él de ninguno tiene necesidad y siempre queda como es, el astro mayor. Cómo se representan bien en el sol las cualidades divinas. Dios con su inmensidad se encuentra en el fuego y no arde, en el mar y no se ahoga, bajo nuestros pasos y no lo pisamos. Da a todos y no empobrece, y de nadie tiene necesidad. Ve todo, más bien es todo ojos, si no hay cosa que no sienta. Está al día de cada fibra de nuestro corazón, de cada pensamiento de nuestra mente. Y siendo espíritu purísimo, no tiene ni oídos ni ojos. Y pase lo que pase, no cambia jamás. El sol invistiendo al mundo con su luz no se fatiga. Así Dios, dando vida a todos, ayudando y rigiendo al mundo, no se fatiga. Para gozar más de la luz del sol y sus benéficos efectos, el hombre puede esconderse, puede poner obstáculos, pero al sol nada le hace. Permanece el sol como es. El mal caerá todo sobre el hombre. Así el pecador con el pecado puede alejarse de Dios y no gozar más de sus benéficos influjos. Pero a Dios nada le hace, todo el mal es para el hombre. Ese es lo que Luisa dice en un párrafo, ¿quién es Dios? Imagínense. ¿Qué es Dios para ella? Y ella cómo también lo concluye así. Hagamos esos ejercicios para entonces poder saber quién es ese Dios. Entonces, cuando ese ser que no puede engañarse ni engañarnos y que es inmenso y rico a la infinita potencia, nos diga, vamos a hacer un trato, a ver si nosotros le paramos la oreja. No quiere hacer un trato con nosotros, el creador del universo, la fuente de la santidad, de la belleza, de la felicidad, quiere hacer un trato con nosotros. ¿Cuál trato? ¿Qué han leído ustedes de lo que Dios está pidiendo? ¿Qué es lo que han leído ustedes? Alguien que pueda decir. ¿Qué trato les han presentado a ustedes? Eso, los que han leído a Luisa. ¿El trato cuál es? Ese ser está diciendo, te hago un trato. Entonces, en la medida que usted comprenda quién le está haciendo ese trato, ¿usted qué va a decir? Hágale, mijo, lo que sea, para ayer es tarde. ¿O no? ¿O le vamos a seguir diciendo, no, espere un momentico, porque es que eso como que, esto me van a meter aquí gato por liebre, como dicen en Colombia? Así le estamos nosotros respondiendo a él, porque nos hemos decidido a hacer ese trato. Y le estamos haciendo vueltas y él nos aparece por esta esquina y nosotros nos metemos por la otra y luego él nos aparece por acá y nosotros nos devolvemos, porque es que ese trato está como que, no. ¿Qué será? Ustedes mismos traten de ver por qué ustedes no han hecho ese trato todavía. ¿Qué es lo que falta para ustedes hacer ese trato? No, es que estoy tan ocupado en esto. ¿Qué estaremos perdiendo con ese negocio? Como no sabemos qué es lo que Él nos quiere dar, por eso a nosotros no nos hemos resuelto. Tenemos otros intereses mayores que los intereses que Él dice que nos va a dar.
Entonces, eso es lo que siempre ha pasado y por eso hay veces no sé, pero ¿por qué? ¿Qué será? ¿Qué es que es? ¿Qué falta? Falta es eso. ¿Qué es lo que... Esa es una primera parte, ¿no? Saber quién es Él, qué trato quiere plantearnos, qué negocio quiere ofrecernos, nos está ofreciendo. Y la otra parte también, entonces, de todos esos escritos, como Él nos conoce, entonces quiere mostrarnos lo que puede hacer Él en un pensamiento nuestro, en un acto nuestro, en un respiro nuestro. Todos esos escritos nos van a decir el valor de un acto hecho en la divina voluntad. Entonces también por ahí hay dos o varios capítulos donde dice qué fue lo que entonces Adán perdió porque a él sí se le había sido creado dentro de ese negocio, pero después él canceló ese negocio y trató de hacer otro negocio. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué fue lo que pasó cuando Adán no quiso seguir negociando con Dios? ¿Qué fue lo que perdió? ¿Qué fue lo que perdió? Entonces por eso dice, si supieran qué es no hacer un acto en mi voluntad, si supieran qué fue lo que Adán perdió, entonces trata también en los escritos de mostrarnos esa otra realidad. Y nosotros interesarnos entonces en hacer esa otra realidad, en cumplir esa otra realidad. En el acto de la creación del hombre, lo dotamos de todos los bienes y su voluntad era la nuestra, y nuestra voluntad era la de esa criatura. Imagínense lo que podía ser Adán con el don de la voluntad de Dios que lo poseía. Y entonces, ¿qué fue lo que perdió? Esa es una cosa también fuerte. Yo creo que ya estamos en el tiempo, pero o si leemos este capítulo, puede ser. Todo era armonía en Adán, todo era armonía, todo. Él poseía la luz misma de Dios, la poseía. ¿Qué decían? Que cómo era que andaban Adán y Eva en el paraíso, revestidos de luz. Por eso decíamos, nosotros siempre lo que más conocemos es lo que pasó después del pecado. Vuelvo a repetir la pregunta. Antes de pecar, ¿cómo andaban Adán y Eva? Ay, Señor. Dios, pero Adán poseía todos los bienes de mi voluntad. Poseía todos los bienes de mi voluntad. Todo era armonía entre Él y nosotros. Aquí está hablando la Trinidad, ¿cierto? Lo que Adán quería, lo tomaba de nosotros. Santidad, sabiduría, potencia, felicidad, etc. Adán era nuestro prototipo, nuestro retrato,
nuestro Hijo feliz. Imagínense Dios diciendo estas cosas. Imagínense Dios diciendo estas cosas. No sé si, o cierren los ojos, imagínense Dios diciendo, Él era nuestro Hijo, Él era nuestra felicidad. Un Dios diciendo eso. Por eso uno en todos estos escritos de Luisa, ¿qué es lo que de qué es lo que más le gusta hablar? Los que conozcan a Dios, si ¿qué es lo que Dios más le gusta hablar? En los escritos de Luisa, cuando dice, mi felicidad es cuando yo hablo de mi voluntad. Él dice, mi felicidad es dar a conocer mi voluntad. Pero hay unos capítulos donde Luisa ve a Jesús o a Dios con un rostro sonriente, especial. Y es cuando Dios habla de la creación del hombre. Busquen esos capítulos. Cuando Dios habla de la creación del hombre, Luisa dice que a Jesús, que a Dios, se le ve un rostro especial. Es bellísimo esos capítulos. Solamente con saber con cuánta alegría Él recordaba cuando nos creó. Eso es una cosa, eso es una locura, eso es algo para uno quedar extasiado. Cómo Dios habla cuando creó al hombre. Él decía, yo me siento feliz. Imagínense ver a Dios así. Entonces dice Dios aquí, no, Él era nuestro prototipo, nuestro retrato. Imagínense la felicidad de Él. Cuando ustedes con ese orgullo dicen, vea, este es mi hijo. Y se les cambia la cara y de todo mostrando, véalo, igualito a la mamá. Así en ese momento, uy, mi prototipo, mi retrato, nuestro hijo feliz. Así que Adán en el principio de su existencia tuvo una época en que cumplía a maravilla la finalidad para la cual fue creado. Adán experimentó, probó qué significa vivir del querer de su creador. Esa es otra cosa, ¿no? A nosotros, ¿por qué es tan difícil entender todo este negocio? Es porque como nosotros no hemos vivido ahí, entonces se nos hace difícil saber a qué sabe eso. En cambio, Adán, él sí experimentó qué es vivir ahí y qué es no vivir ahí. En carne propia él experimentó esa ruptura, esa caída. Él sí la experimentó. Nosotros, porque nacimos en pecado, no conocemos qué es no vivir sin pecado. No lo hemos experimentado. Bueno, al menos como que la mitad de aquí para allá tal vez. Pero no hemos experimentado qué es no vivir sin pecado, sin la oscuridad del pecado. Eso no lo hemos experimentado. Ni poderlo descifrar ni concebir. ¿A qué sabrá eso? No, es que no tenemos ni la más mínima idea. Entonces, ¿qué fue lo que Adán experimentó cuando rechazó esa voluntad divina? Cuando rechazó esa luz, no esa luz natural de su inteligencia, no simplemente vivir a los reflejos del sol, como los astros y los satélites, la luna, vive a los reflejos del sol. Ya no era que él vivía los reflejos de Dios, como es la santidad que hemos conocido. La santidad humana, ¿qué es? En otras palabras, es la santidad adquirida simplemente como reflejo del sol.
de Dios. La santidad divina, ¿qué es? Vivir en la misma luz, ser la misma luz, ya no vivir a los reflejos de la luz divina, no, es poseer la misma luz divina. Eso era lo que Adán vivía. Eso es lo que nos están queriendo que vivamos, su misma luz. Ya no quiere que nosotros vivamos a los reflejos de su luz. ¿Sí entienden, cierto? Muy entendido. Eso es santidad humana. La santidad divina ya no es simplemente estar expuestos de aquí como cuando Moisés subió allá y llegó todo iluminado. Quedó reflejado, ¿cierto? Ya la santidad divina, esta que nos está tratando de decir Luisa, es que yo voy a ser el sol mismo. El sol mismo. De mí va a salir todos los bienes que salen de Dios. Pero por gracia, ¿cierto? Por regalo, por don. No porque yo voy a hacer eso y entonces no necesito. ¿Qué fue el engaño que le metieron allá a Daniel? No, ¿cómo verá que usted va a seguir siendo igual? Sin eso, sin Dios. Entonces, ¿qué fue lo que Adán perdió? Él probó qué significa vivir del querer de su Creador. Éramos felices mutuamente al ver reproducir nuestra imagen, nuestros mismos actos. Esa es una de las ideas. ¿Qué era entonces lo que él vivía? Porque muchas veces es tan difícil que nosotros entendamos, bueno, es que él quiere él me pide mi voluntad para darme la suya, pero ¿qué va a pasar cuando me dé la suya? ¿Eso lo tenemos claro o no? ¿Por qué no? Cuando entendamos eso, se nos va a hacer más fácil dar nuestra voluntad. Entonces, por eso tienen que estudiar mucho esos escritos. Porque cuando usted sepa el bien que va a adquirir dándole la voluntad de Dios, hasta que usted lo entienda, el sacrificio que sea, usted lo va a pagar hasta multiplicado por 100. Por eso en un capítulo dice, es que como no han entendido, todavía no compiten entre ellos a ver quién me da mi voluntad más rápido. Es más, cuando comprendan, hasta el más grande sacrificio es un honor poder yo sacrificar esto para ganar aquello. Ya en la misma cruz va a ser, no, es que usted me está pidiendo esto, que yo sufra 80 años con un cáncer en una cama. Eso es nada para lo que él me va a dar. No. Pero como no sabemos, entonces por eso, no. Aparte de mí eso, porque eso no lo quiero beber. ¿Qué pasó entonces? Antes de que el hombre pecase, mi divinidad no estaba oculta al hombre. ¿Qué significaba hacer un acto en su voluntad? ¿Qué significa? ¿Qué tienen que hacer? Entonces aquí el Señor dice, no, yo ya le di mi voluntad a Dios y Él ya me dio la mía. Y entonces preguntémosle, ¿y entonces qué está haciendo? Pues, ¿qué significa? No, yo no sé, pero yo ya le di mi voluntad. Él ya me dio la mía, pero ¿qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí? Cuando usted esté, ¿qué hace usted? ¿Qué se hace? Eso ya lo tenemos claro. Porque eso es lo que nosotros tenemos que entender para cuando Él nos dé su voluntad, saber qué es lo que tenemos que estar haciendo. O simplemente,
ven tú a pensar en mí. ¿Y qué más hago? A ver. O sea, ¿qué es lo que se comienza a realizar? ¿Qué será? Eso es lo que ustedes tienen que descubrir. Después lo único que él dice ahí, un acto en mi voluntad. ¿Qué puede hacer un acto en mi voluntad? ¿Qué puede hacer un acto de mi voluntad en la criatura? Va a cielos y tierra, va a todas las mentes, a todos los corazones, a todas las cosas creadas y por todo el amor que está suspendido lo encierra y lo devuelve a su creador. Va a todas las almas y les da luz de santidad, de conversión, de divinización. Las prepara para recibir esto. Si sabemos qué es lo que eso hace, entonces esa es nuestra ocupación. Tratar de disponer todo para que esa vida divina haga lo que tenga que hacer. Eso es para lo único que nos creó. Él en sí, ese sol de Él. Ayer decíamos, esos mares que se mueven, océanos de luz que regurgitan y suben y bajan y esto y lo otro. Él dice, yo creé para que esta misma actividad yo la pueda hacer en el hombre. Por eso una de las definiciones de qué es vivir en la voluntad de Dios es dejar a Dios ser Dios en cada uno de nuestros actos. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué hace ese Dios en cada uno? ¿Qué podrá hacer? Eso es lo que le estamos impidiendo hacer si no lo dejamos que Él reine en nosotros. Todo eso, lo que Dios puede hacer, nosotros se lo estamos impidiendo. Imagínense nomás. Imagínense lo que nos van a estar a cobrar después. Porque también a estos conocimientos también se nos va a pedir en esa medida. Entonces, atención, porque esto es muy delicado. Esto es muy delicado. No podemos seguir ya nosotros viéndonos a nosotros mismos, a los intereses de Dios, para poder entonces darle la oportunidad que Él pueda hacer todo lo que pueda hacer en cada acto mío, en cada uno de mis actos, en cada uno de mis respiros, en cada uno de mis movimientos. ¿Qué podrá hacer Dios en eso? Y nosotros, por estar distraídos en otras cosas, no permitimos que Dios haga lo que sabe y pueda hacer en cada pestañear. Esa es la gran atención. ¿Qué puede hacer aquí? Como decía, éramos felices mutuamente al ver reproducir en nuestra imagen, o sea, en el ser humano, nuestros mismos actos. O sea, como Dios sí sabe qué es lo que puede hacer, Él estaba feliz que Adán, a través de Adán, todo eso era lo que su ser divino podía hacer. ¿Y qué decíamos? Que ¿cuál es la única naturaleza de Dios? Generar hacia sí mismo, donar hacia sí mismo. En la Trinidad es una generación incesante de Dios mismo. Es una idea humana, porque ya sabemos que como Dios es Dios, Él no crece, ¿cierto? Él ya es lo que es, pero en sí mismo Él se reproduce en cada instante de tiempo Él mismo, como si se multiplicaran, pero ya sabemos que pero esa es su actividad. Por eso se entiende en ese acto único, generador y siempre nuevo, es Él, siempre nuevo y eterno.
Y eso es lo que cada acto nuestro debería estar generando. Imagínense en donde nos quieren meter en ese simple rollo, de que Dios siga generándose y dice, y lo haré aún en el más mínimo pestañear. Podré generar todo lo que soy en el más mínimo pestañear. Imagínense, aquí acabaron de hacer 2 pestañeos. ¿Qué se generó ahí? Eso ya lo veremos en el cielo cuando también Luisa estaba agonizando y, veo infinidad de infinitos y resplandecientes soles. ¿Pero qué es esto? Ya entendí, son los soles de mis actos hechos en la divina voluntad. De cada más mínimo pestañear, movimiento, parpadeo, digestión, circulación, respiro, palpitar, un sol eterno. Eso es a lo que nos llaman y eso es también lo que estamos impidiendo que se realice si hacemos nuestra voluntad. Ahí tenemos. Volumen 15, abril 25, 1923. Abril 25, 1920. Tres, 23. Y para que lean ahora, volumen 16, septiembre 14, 1923. Yo no lo voy a leer, léanlo ustedes en un momento de silencio por ahí, lean ese capítulo. Ahorita, lean ese capítulo para entender más eso, para que ustedes mismos junto con el Espíritu Santo mediten qué es lo que se está haciendo aquí, qué es lo que quería hacer, qué sucedería. Volumen 16, septiembre 14, 1923. Y hay otro, pues ya estamos ya por mucho tiempo aquí para que ustedes lo lean o tal vez en otra oportunidad. Volumen 20, diciembre 12, 1926. Lo que sucedió a Adán después de estar revestido de luz y después lo que pasó. Ahí ese es este capítulo que íbamos a leer, pero ya para que ustedes lo lean. Los bienes de cómo era que él vivía en esa luz de Dios y después lo que sintió y experimentó al despojarse de esa luz, que era más o menos el título de la propuesta, ¿no? Que es rechazar esa luz. ¿Sí? Volumen 20, diciembre 12, 1926. Y con esto entonces pidámosle al Espíritu Santo que no permita que esas luces sean arrebatadas, como en la parábola del sembrador. Ay, sí que todo tan bonito, pero salimos de esta puerta y nos dejamos que nos arrebaten esa luz, ese calor de esa verdad, porque queremos saber otras cosas y bueno, y a esto, y a usted cómo le pareció y cómo le fue a él. Quedémonos con esa invitación del Espíritu Santo, que no nos arrebaten estas luces
y que podamos fructificarlas según su misma voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.